¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Están escuchando Horrors de Disaster Corps. Como unos breves anuncios les vamos a compartir que nos acercamos al final de temporada. Emocionense conmigo. Y bueno, ya, bailen temporada, bailen conmigo. Sí, ya. Vámonos. Emocionante. Nunca hemos llegado tan lejos. Les recordamos cuáles han sido los capítulos pasados. Ha sido el de Chernobyl, el de Hombres Lobo, el de Leyendas Contemporáneas de México. ¿Cuál es el de BTK? El de BTS, digo BTK. Y el episodio 5 fue el del Wendigo, episodio 6 Bonnieman. Bonnieman. Y bueno, este episodio. Los dejamos con la intro y nos vemos. Ahorita nos vemos. Bienvenidos a Horrorverse, el universo del horror. Mi nombre es Telles y el día de hoy me encuentro con dos grandes amigos, fanáticos del terror, el misterio, lo paranormal, casos de crímenes, mitos y leyendas. Alan, ¿qué tal estás? Todo bien, aquí no voy a decir que emocionado, porque en todos los capítulos decimos lo mismo, ya lo habíamos dicho, pero estoy bastante contento. Ahora estás triste, ¿no? Estoy triste ahorita. No, estoy interesado a ver qué capítulo nos traes el día de hoy. Ok, perfecto. Mau, ¿tú qué tal estás? Pues mira, yo sí quiero compartir que yo estoy emocionado. No es cierto. No, pues estoy feliz que estoy ansioso por este episodio porque siento que es un tema que pues, me gusta, entonces. ¿Te excita, no? Me excita, entonces quiero escucharlo. Excelente. ¿Saben algo sobre los Poltergeist? La película. ¿Escuchado algo? Nada más de la película. No, sí, bueno, obviamente la película y que es una especie de energía paranormal, vamos a llamarlo de esa forma. Okay, y que se manifiesta de diferentes formas, pero no me voy a adelantar. Ok, tú, Mau, dices que es un tema que te interesa. Bueno, por lo que yo tengo entendido, es algún tipo de energía, como dijo Alan, algún tipo de ente que llega a poseer algún objeto inanimado, pero igual no quiero adelantarme, entonces es lo que yo sé. Ok, bueno, pues el Poltergeist se denomina como el fenómeno paranormal que consiste en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la irrupción de golpes, sonidos u otros eventos supuestamente inexplicables. La palabra como tal proviene del alemán y se forma con poltern, que significa hacer ruido, y Geist, que se traduce como espíritu. Como tal, se le califica como un fenómeno de la naturaleza. Es violento, ocurre según la parapsicología en lugares encantados a donde existe evidencia de actividad paranormal o están asociados a fantasmas o entidades vinculadas a una persona muerta en estado de ira, la cual manifiesta su presencia en el mundo físico mediante esta manera. Algunos eventos asociados con el Poltergeist están relacionados con manifestaciones perceptibles de actividad paranormal como el movimiento de objetos, los ruidos, materializaciones, desaparición de cosas, olores extraños, luces que parpadean o incluso ataques físicos. La explicación de la parapsicología es que el Poltergeist es una consecuencia de la telequinesis inconsciente de un individuo producto de estrés o tensión emocional. ¿Alguno sabe? Bueno, ya lo hemos mencionado, pero ¿alguno sabe qué es la parapsicología? Para aquellos escuchas que no... ¿Tú, güey? Pues por lo que tengo entendido es el estudio de la mente humana, creo. Pues es la psicología, ¿no? Psicología, güey. Pero por eso Sí, pero la mente de un fantasma humano, ¿no? Sí, ¿A eso te refieres? No, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que es los que se dedican a estudiar como este tipo de energías. No sé si estoy en lo correcto. Justo. Creo que por ahí va. Justo se trata de justo los investigadores que se dedican a investigar este tipo de eventos, de no sonidos, de ruidos. Que no se pueden explicar fácilmente, justamente, ¿no? Inexplicables. Bueno, la ciencia sostiene que todos estos fenómenos son explicables desde algún medio de la física si se toman en consideración la electricidad estática, los campos magnéticos, el aire ionizado, así como ultrasonidos o infrasonidos, alucinaciones causadas por la exposición a monóxido de carbono, entre otras cosas, mientras que los escépticos consideran que el poltergeist es simplemente un fraude y le resta importancia científica.
Por otro lado, como Poltergeist se tituló una película de terror de 1982, producida y coescrita por Steven Spielberg y que está basada precisamente en esta clase de fenómenos paranormales. El poltergeist proviene de la lengua alemana, como ya habíamos mencionado, y se forma a partir de dos vocablos: poltern, que alude a generar ruido o alboroto, y geist, que es traducible como fantasma o espíritu. Se denomina poltergeist a una manifestación física de alguna entidad que no se puede percibir y a la cual se le atribuye un origen paranormal. El poltergeist implica el desarrollo de un suceso perceptible que contradice las leyes de la física. Lo habitual es que se impute el fenómeno a la acción de espíritus u otros entes de existencia incomprobable desde la ciencia y lo racional. El movimiento autónomo de un objeto inanimado, un ruido cuyo origen no se puede explicar y la materialización repentina de alguna cosa son ejemplos de los acontecimientos que forman parte de lo que se conoce como poltergeist. Para la parapsicología, estos hechos podrían ser producidos por fantasmas o entes de alguna índole. Por ejemplo, ¿ustedes les ha pasado algo relacionado a poltergeist? O bueno, no necesariamente que sea un poltergeist, pero algo fantasma en tu casa, ¿no? Algo sucio. Algo sucio. Yo no estoy seguro de si entre dentro de un poltergeist porque no tuvo tal cual una manifestación física. Pero sí fue muy perceptible en algún momento que yo entré a una capilla en una hacienda en la que estaba. Entré a una capilla y al momento de entrar empecé a sentir una vibra como muy pesada, un ambiente muy pesado, como una sensación de, pues, de cierta manera como de inseguridad, de no debes estar aquí. Y conforme me fui adentrando a la capilla, la sensación, la bruma se hizo un poco más pesada. Y pues pensé que me estaba sugestionando, ¿no? Porque pues, digo, no lo relacioné directamente a que fuera algo paranormal. Pero lo que me llamó mucho la atención fue que en cuanto salí, o sea, crucé el umbral de la puerta de la capilla, y en cuanto lo crucé, como que toda esta vibra, toda esta pesadez se disipó. Ajá. Y me llamó mucho la atención. Es lo único que he experimentado, que no sé si se pueda relacionar tal cual, pero es lo más cercano que yo he percibido. En uno de los episodios, si mal no recuerdo que era el 3, ¿no? Hablamos justamente de por qué se siente así la energía como pesada en las iglesias, ¿no? Y, o sea, recuerdo que mencioné los panteones, que hay gente que le gusta ir de noche ahí, y que realmente algunos dicen que no se siente tan feo como pesado, ¿no? Como dicen muchos. Pero cuando entras a una iglesia, extrañamente se siente muy pesado, y lógicamente se supone que es un lugar pues de religión, ¿no? Imágenes, no debería sentirse eso, ¿no? Justo, bueno, cuando me pasó esta experiencia iba con una persona, iba acompañado, y justo esta persona, digo, en el momento en el que lo sentí no comuniqué nada, pero después de que salimos le pregunté que si también había sentido un algo, y me dijo que sí, que se sintió una vibra muy pesada. Y justo le mencioné, dije, qué curioso que en una iglesia se sienta, en un templo que es como religioso, se sienta algo así. Sí. Y no sé, esta persona creía en energías, y justo la explicación que me dio fue que pues, mucha gente va a dejar sus penas, muchas veces vas a rezar por algún pariente, por alguna pena que tienes, y mucha gente se desahoga y deja sus penas dentro de estos lugares, y que por eso la vibra es muy pesada luego en ciertos templos, en ciertas iglesias, justo porque la gente va a dejar sus malas energías o se va a desahogar a estos lugares. Pues justamente lo que habías dicho, ¿no? ¿Te acuerdas que habías mencionado? No es cierto. Sí. No, o sea, sí, lo que dijo Telles, la gente va a dejar sus penas, por eso siento que es un lugar, pues, con mucha sensibilidad, ¿no? Sí. ¿Y a ti te ha pasado algo? Cachondo. ¿Algo cachondo? Pues hace rato no, pues igual a lo mejor relacionado con el tema del poltergeist. Bueno, no sé si fue poltergeist o no sabría cómo explicarlo, la verdad. Hace muchos años, ya tiene tiempo, bueno, murió un familiar cercano. No recuerdo si esa misma noche o una noche siguiente. Teníamos una radio en la casa, la cual pues se prendió, ¿no? Y lo extraño, si lo quieres ver así,
es que no estaba enchufada la luz, ¿sabes? Entonces como que fue algo extraño. Y digo, a lo mejor se puede relacionar ahorita con el poltergeist porque por lo que tengo entendido estos entes tienden a manifestarse de esa forma en objetos, pero por electricidad estática es como más les gusta manifestarse. Pero bueno, no te sabré decir si fue poltergeist o no. Pues quién sabe, si dices que estabas conectado. Sí, estaba desconectado. Sí, no, ya la explicación física sí sería igual muy rebuscada, ¿no? Es que pudo haberse quedado la energía en la batería. ¿Qué pasó el aire y hizo el aire conexión? La energía se quedó en el cable, entonces tuvo un destello. Pero hubo un corte ese día. Sí, pues, bueno, sabe, son cosas que inexplicables, ¿no? Raras. Bueno, también otra explicación tentativa hacia los fenómenos del poltergeist se alude a una telequinesis inconsciente. Según esta teoría, un ser humano podría hacer que algo se mueva con el poder de su mente a través de una energía vinculada al estrés o las emociones. Como Matinga. Como pues justo igual pudo haber sido que ese día no sé traías no sé si te ocurrió a ti lo de la lámpara, Radio. no digo lo del radio, perdón, pero igual no sé, igual ese día estabas como muy tenso o tenías como mucha energía pues a lo mejor yo no, pero las personas con las que estaba yo creo sí. Pero la música que se escuchó era de banda, ¿no? Sí. no recuerdo. ¡Qué buena! No sé si esa estación es la de Ganda, pero... No sé. Max, no. Max, no sé cómo se llama. No sé. A lo mejor yo no, porque yo estaba muy chico. Tal vez no lo recuerdo a ciencia cierta yo que sentí en ese momento. Pero la gente con la que estaba yo creo sí tenía mucha energía en ese momento. Okay. Sí, es que sí es lo que justamente dicen cuando un familiar cercano fallece. Digamos, es cuando más la energía de los familiares es cuando se juntan y más si viven en el mismo lugar, ¿no? Ajá. Es cuando más se junta y es cuando más cosas extrañas pasan. Igual a mí, bueno, no lo voy a cantar ahorita porque está muy largo, pero igual a mí me pasaron cosas extrañas cuando un familiar cercano falleció. Okay. No sé. Bueno, para la ciencia, las supuestas manifestaciones del poltergeist se explican según las leyes físicas o que son simplemente alucinaciones o incluso fraudes. El ultrasonido, el funcionamiento de los campos electromagnéticos y la electricidad estática, por ejemplo, pueden causar eventos que las personas suelen desconocer o no comprender. Igual, digo, yo no conozco de electromagnetismo o de electricidad estática tanto, pero igual pudo haber sido también algo que pasaba con el radio, ¿no? Mira, la verdad no sé, o sea, no quiero decir que si fue un poltergeist o que no, o sea, simplemente no sé cómo explicarlo, pero sí, o sea, pudo haber sido cualquier cosa, la verdad. Okay, bueno, en pocas palabras podemos decir que el mundo se divide en tres grandes grupos de lo que son los sucesos aparentemente inexplicables. Se refiere a aquellos que creen que se trata de espíritus u otras entidades del más allá o de otras dimensiones, quienes buscan justificar cualquier situación mediante la lógica y rechazan toda posibilidad de vida más allá de la que percibimos mediante nuestros sentidos. Y un tercer grupo que aún no ha decidido por ninguna postura extrema, sino que se mantiene al margen y quizá cuando tenga la suficiente cantidad de información se vuelque por una u otra, que es justo lo que estás haciendo ahora con el caso del radio. No quiero decir... Disculpen, igual notaron ahí un pequeño corte, tuvimos un pequeño caso de poltergeist, aquí Siri se activó, quién sabe por qué. Y dejó de grabar esta madre. Y se dejó de grabar el audio, pero bueno, ya estamos de regreso. Tenemos algunos casos sobre poltergeist. El desconcertante caso del fantasma de Enfield, que es el fenómeno paranormal mejor documentado en Reino Unido. Es el de Conjuro. El Conjuro, exactamente. De la 2. Pero hay noticias acerca de eso, pero las diremos después de que termines el caso. Ok, perfecto. Bueno, en el 284 de Green Street, Enfield, en el norte de Londres, este fue el sitio de la actividad de un poltergeist que ha sido el mejor documentado en el Reino Unido, como ya mencionamos. El caso fue, se estudió durante 18 meses, comenzando el verano de 1977 con Peggy Hudson y sus hijas. Además de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores, psíquicos y periodistas. Todos estos presenciaron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. La actividad se centró particularmente en las hijas Janet y Margaret Hudson. Janet, de 11 años, actuando como un conducto de una voz misteriosa y áspera. La BBC reunió a 3 testigos de primera mano
del evento conocido como el Poltergeist de Enfield. Con ayuda de ellos y con testimonios de la época, este es el recuento de lo que aseguraron que ocurrió. La madre, en la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hudson entró a la habitación de sus hijos y vio cómo un tocador se movía por la habitación. En una entrevista grabada, recuerda lo que sucedió. Simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé 2 veces y una tercera vez y no pude moverlo. El extraño evento fue acompañado por repetidos ruidos de golpes, por lo que Hudson mandó a buscar a su vecino. El vecino, Vic Nottingham, no estaba en mejor posición para explicar lo que presenció. Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa, sencillamente no pude entender qué era. Así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer: llamar a la policía. La policía, Carolyn Gibbs, fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Se levantó del piso, tal vez media pulgada, 1.5 centímetros, y vi que se deslizaba hacia la derecha unos 3.5 a 4 pies y 1 a 1.2 metros antes de que se detuviera. La policía tampoco sabía qué hacer. El fotógrafo de prensa, el fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada del periódico y fue enviado a la casa de los Hudson con una tarea que, dice, le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí. Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iban llevando uno a uno a los niños dormidos en brazos de los adultos. La última en entrar fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego, el juego, en mi ojo derecho. Él está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí. Ninguno de ellos estaba haciendo nada. Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en que Janet levitaba. En la foto, Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación y está en el aire. El investigador psíquico Maurice Grosse, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre de 1977, Grosse confrontó la presencia en la sala de estar. Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?, arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. La reportera de la radio BBC, Rosalind Morris, cubrió la historia en ese momento para la BBC Radio. Junto con Maurice Grosse, hizo una vigilia nocturna mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación a una distancia de unos 2,7 metros. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas, que de hecho estaban en la cama. En ese entonces declaró: algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencida de eso. El abogado Richard Grosse es el hijo del investigador Maurice Grosse. Como abogado recién calificado, ayudó a su padre a interrogar al poltergeist de Enfield y como tal, es probablemente el único miembro de la Sociedad de Derecho inglesa que ha interrogado a un fantasma. Grosse recuerda cómo todos los días al desayuno mi padre tocaba una cinta o dos. Comenzaban con ruidos, golpes. Luego pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Pero después empezó a hablar y Grosse fue su interlocutor. El fantasma... O sea, también hacía podcast, güey, el fantasma. El fantasma, con una voz ronca y masculina, comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet Hudson, quien dijo que sentía la voz que provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Grosse, quien le preguntó si recordaba cómo murió. Respondió: tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla, en la esquina de la planta baja. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió: soy invisible, porque soy un ghost. La historia de haber muerto en una silla en la esquina de la sala de estar
fue corroborada más tarde por Terry, el hijo del señor Wilkins. Las hijas, Janet y Margaret Hudson, fueron entrevistadas recientemente sobre sus experiencias hace tantos años. Margaret cuenta que todos estábamos en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Janet lo resume diciendo: fui utilizada y abusada, hubo levitación, hubo voces, y luego la cortina se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligroso, e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme. ¿Era realmente un poltergeist? ¿Se trató de un verdadero fenómeno paranormal? ¿O podrían haber sido más bien travesuras humanas? Travesurillas, ¿no? No es travesura, ¿no? Hasta ahorita los tres, ¿qué opinan? Pues yo creo que fueron como que travesuras. exacto, o sea, no, yo creo que fueron, o sea, como que son demasiados detalles que hicieron, o que coincidieron con lo que dijo el supuesto fantasma y con lo que corroboraron, que igual pudo haber sido una historia muy bien armada, pero creo que tiene muchos detalles que... Tiene buena producción la historia. Exactamente, o sea, fue una producción muy buena o realmente sí fue real este pedo, ¿no? Tú dices que es como un tipo Cañitas, entonces es... No, Cañitas está mejor escrito. Fue bestseller, Cañitas es una obra maestra. Sí, güey, fue bestseller, güey. Y eso habla muy mal de nosotros como... Carlos Trejo. Pero tú, Mau, ¿qué opinas de hasta ahorita? Pues mira, o sea, a lo mejor sí están ocurriendo los eventos relacionados al poltergeist, pero pues quién sabe, ¿sabes? O sea, como que hay muchas cosas que dices, a lo mejor eso lo pudo haber hecho alguien para un beneficio de algo, pero pues no sabemos, ¿sabes? Pues no estuvimos ahí, desgraciadamente. Sí, pero para los próximos eventos, Horrorverse va a estar ahí vamos a investigar el documentando caso. todo. Pues yo soy un güey que le cuesta mucho trabajo crear esas madres. Pero, por ejemplo, hay cosillas que yo no puedo explicar. Tampoco sé si atribuirlo a algo paranormal. Entonces, la verdad, le dejo el beneficio de la duda al caso. Si hay algo extraño ahí. Aparte me dejo influenciar mucho por la del Conjuro, güey. Yo también me estoy influenciando mucho por la película del Conjuro, pero justo creo que sí es una historia demasiado trabajada como para que sea inventada. Entonces, pero de todas maneras no puedo asegurar nada porque, como dices, pues no estuvimos ahí, ¿no? No, Y o sea, aparte, pues eran niñas, güey, o sea, en algún momento la pudieron haber cajeteado, ¿no? Si es que está armada la historia, en algún momento pudieron haberla cajeteado las niñas, Justo. para que los investigadores se dieran cuenta que era falso. pues ya se queda como a consideración de cada quien, ¿no? Pues sí, ahí pónganos en los comentarios, en YouTube, donde nos estén ¿Ustedes escuchando, qué opinan? ¿qué opinan? Porque hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo y que utilizaron trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y que estuviera mejor. Pero aunque la señora Hudson era madre soltera con 4 hijos, la periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación, pues dice, ella tenía una casa muy buena, en lo que ella respectaba, y de hecho se quedó con ella. Fue donde murió en 2003. La periodista admite que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de destapar el engaño, pero encontró que la señora Hudson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Krause descarta un motivo financiero. Nunca ganaron dinero con eso. Graham Morris respalda esto, sosteniendo que el periodismo de cheques no existía en ese entonces. Richard Krause rechaza las afirmaciones de que Janet Hudson sufría de síndrome de Tourette. Esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante 2-3 horas. Y su padre Maurice dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventrílocua. Mantener este tipo particular de voz un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adopta una actitud firme frente a los escépticos. No me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. ¿Es que sí fue real, güey? ¿No viste, güey? No, chavos. No, o sea que la chava esta, bueno, la niña, tenía la voz como de José José, ¿no, güey? Así, ¿no, güey? Ya sus últimos días, ¿no? Sí, güey. Sí, o sea, yo por esa parte, si la niña era la que tenía esa voz, yo por esa parte igual dejo la duda porque, digo, yo no aguanto ni un minuto estar hablando así con la voz ronca, pero te chingas la garganta. Entonces,
Pues puede ser, ¿no? Porque sí ha sido poseída. Tú sigues. Pues mira, no sé. O sea, sí. Estoy impactado, ¿no? Estoy impactado, güey. No, pues es que sí, como dice Alan, pues es difícil mantener ese tipo de voz. Digo, a lo mejor ahorita que estamos hablando normal, a mí se me va la voz ya a la media hora y ya me quedo sin voz, entonces está complicado. Y el alcohol también, ¿no? Y el alcohol también. Y bueno, antes tampoco era como tan sencillo editar voces en vivo o, Sí, o tratar de fingir esta ocasión, bueno, este evento mediante la tecnología, porque pues era muy limitada la tecnología de esa época como para hacer algo así, ¿no? Y aparte, Entonces, pues había autoridades, investigadores serios. sí, supuestamente hubo una investigación. Bueno, que seria, ¿no? ahí cualquiera puede decir, pues bueno, yo creo soy que investigador ellos serio. armaron ¿qué pedo? ¿No? Que ellos armaron del caso y agarraron a la familia para pues tener una especie de historia para hacer publicidad y hacerse famosos, ¿no? Cualquiera podría también pensar eso. Yo no digo que haya sido así, pero bueno, no dudo que haya salido esa hipótesis de que ellos mismos armaron el caso. Okay. Pero Pues toda esta actividad que empezó en 1977 cesó hasta 1979. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó, que tiene que ver con fantasmas, fuerzas externas y una teoría de fuerzas interiores, de la psicología junguiana. ¿Sí se dice junguiana? No sé. Funkiana, ¿no? No, sí, Soy- Esta última dice que es una persona joven con problemas la que está generando la energía y que a menudo tienen que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Fue algo muy extraño y yo me involucré e hice un documental para que el público juzgara por sí mismo, pero yo no sé qué causó todo esto, solo sé que algo muy raro estaba pasando, señaló Morris todos estos años más tarde. Como ella, nadie sabe a una ciencia cierta qué ocurrió en el 284 de Green Street de Enfield durante el verano de 1977. Para muchos entonces y desde entonces no fue más que un truco muy bien montado. Cualquiera que sea la explicación, la historia que ya inspiró una serie de documentales y películas que parece que seguirá siendo una fuente de fascinación durante mucho tiempo. Pues sí, como decíamos hace rato, ¿no? Pues la del Conjuro básicamente está basada en la 2 del Conjuro. Eso es todo, lo digo yo. Tú dilo, bueno, porque yo estoy triste, ¿no? Bueno, pues si se dieron cuenta, ahorita en ningún momento se menciona a los Warren, ¿no? Jamás en este caso se menciona a los Warren. ¿Por qué? Porque los Warren ni siquiera Se nos olvidó participaron. ponerlos en el guión. O sea, sí, nos olvidó ponerlos en el guión. Pero porque se nos olvidó a nosotros. Sí, perdón, chavos. No, justamente en el caso real, los Warren no tuvieron absolutamente nada que ver con este caso. No sé si dejar para este tema de los Warren para un episodio. O podemos dar una pequeña introducción para un futuro Pues puede ser. episodio. Yo lo que sé, por lo que he platicado contigo, es que muchos casos se los adjudicaron ellos. Y que Exactamente. muchos de esos casos ni siquiera los vieron ellos, y en los que medio estuvieron nunca solucionaron nada. Sí. Es lo que medio sé por lo que he platicado Pues, contigo. básicamente pero- son farsantes los Warren, todos los casos de No, yo quiero creer en las películas, güey. No, está bien. o sea, Conjuro no pasó. No, güey, no. No, mira, en el caso de Conjuro sí pasó. Pero, Pero no estuvieron. no, pues sí estuvieron los Warren, pero no hubo ninguna bruja, no, lo del árbol de donde se ahorcó el fantasma, ¿no? Ujú. En el caso real ni siquiera existe ese árbol, güey. Bueno, y parece que lo dejamos para otro episodio, los detalles. pues no sé, sí, lo dejamos. Bueno, no sé, ya te interrumpí, no sé si No. quieres seguir. Digo, pero nos estamos quemando un episodio que Yo diría que podríamos está hacer, bueno, ¿no? Warren quemados. Warren que clickbait, güey. Lo cambia todo, güey. Pues sí, los Warren en resumen eran farsantes, ¿no? Un roast de los Warren. Sí, yo creo que lo podemos dejar porque como son varios casos podemos tocarlos en un episodio, pero la introducción es de que los casos son falsos, pero vamos a ir desmenuzando esos casos más adelante para ver qué fue lo que pasó, ¿no? En el caso de la nave, me adelanto un poquito, pues fue básicamente un plagio. Ok. Hasta ahí lo voy a dejar. Por eso no están aquí en este Bueno, pues igual que el público nos comente si quiere que hablemos en algún momento de los Warren. Si no, de todas maneras lo vamos a hacer. Nos van a tirar mierda porque acabamos de destruir las películas de Conjuro, güey. Pero bueno, pues alguna otra cosa que quieran mencionar sobre el caso, sobre los Poltergeist. ¿La quieren mencionar más de la película de Poltergeist? Pues. Yo honestamente no he visto esa peli, pero la voy a ver. Pues la película no está tan buena, la No verdad. está chido, güey.
La película no está tan buena, la verdad. Chile, güey. La película no está tan buena. Yo no la he visto, entonces, Pues igual veanla, o sea, a lo mejor a ustedes les gusta. esa mierda. Esa mamá, no, o sea, sí. Pues la versión viejita. Digo, cada quien, o sea. Original. Ah, sí, a eso voy, o sea, la versión nueva no está buena. Ah, sí, no sé, ni siquiera hay que mencionarla aquí, güey. Porque aquí mencionamos basura, ¿no? Más, córtale. Que suene un beep. Pero no, de mi parte, pues yo creo que sería todo. Pues, caso interesante, bueno, sirvió para desmentir y que esto diera pie a que hablamos la segunda temporada del canal. Sí. Entonces, Justamente eso del poltergeist, sí, sirvió como una introducción a casos más fuertes que se vienen en el canal. cosas fuertes. Cosas fuertes, sí, sí, porque como así como existe el poltergeist, pues hay muchos tipos de actividad, hay muchos tipos de actividad que obviamente vamos a estar extrayendo aquí al programa, pero sirvió como una introducción para que se den cuenta de lo que puede hacer este tipo de actividad, ¿no? Okay. Pues, ¿les parece si dejamos hasta aquí el episodio Claro, de está hoy? bien. Así que lo dejamos. Okay, pues, Bueno, pues a ver. Pues, Esperamos que se la hayan pasado bien. Ojalá les haya gustado. Bueno, pues aquí está el caso. Ya se queda a su consideración si creen que fue real todo o no. Lo que opinan igual de lo del conjuro, pues también estaría cool que nos dijeran qué opinan. Si les gustó la peli, ¿no? Si les gustó la peli. Se picaron en el cine, pues las escenas. Pues bueno, yo creo que pues aquí dejamos el episodio. Nos vemos en el siguiente, ¿no? Y muchas gracias por escucharnos. Gracias. Episodio 7. Adiós. adiós. How we first got contact with this was when Mr. Gross said, "If there's anyone there, knock twice for yes, and if not, one for no." I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? No, Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Bruce Chase is here. The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Ray, sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. mm,